Como les decía, hoy día vamos a ver prescripción del ejercicio físico en personas con diabetes, ¿ya? Esta clase igual es como mucho contenido para una clase. Tenemos hasta las 10 para hacer la clase, así que vamos a intentar ser lo más preciso posible. Ya hay ciertas diapositivas que a lo mejor las voy a pasar u otras voy a hacer una explicación más encima sin profundizar tanto, porque si no son 27 diapositivas, estaríamos como 2 minutos por cada una o menos. Entonces, intentar ser lo más preciso posible. Igual si tienen preguntas, como siempre las vamos a ir respondiendo, ¿ya? Pero eso, ¿ya? Entonces vamos a comenzar nomás, como siempre. Tenemos los objetivos de la, como queremos, bueno, vamos a hablar hoy día de fisiopatología de la diabetes, o sea, cómo funciona la diabetes dentro del cuerpo, qué es lo que pasa con el cuerpo cuando uno tiene diabetes. Vamos a ver los beneficios, qué pasa cuando uno hace ejercicio, por qué es bueno hacer ejercicio para las personas que tienen diabetes, vamos a ver la importancia, y cómo algunas orientaciones de cómo orientar este ejercicio físico. Ya ese es como el tema. Entonces, igual es harto contenido, como dije, por cada uno de estos puntos podríamos tener una clase así sola, particular, pero según la programación tenemos que verlo todo en una sola clase. Igual en otra asignatura, igual ven este tema, entonces tampoco es que van a quedar tan colgados, ¿ya? Bueno, entonces, comenzando con qué es la diabetes. Sebastián, ¿tiene una pregunta? No está Dígame. así la clase en YouTube, ¿verdad? Sí, después la voy a subir. Ah, ok, vale, profe. La diabetes, acá dice que es una grave enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce su insulina, una hormona que regula el nivel de azúcar, y vamos a ver, o glucosa en la sangre, o cuando el organismo no puede utilizarla con eficacia la insulina que produce. Ese es como cómo se desencadena la diabetes. La diabetes en sí es el exceso de glucosa en la sangre. Ya esa es la diabetes, el exceso de glucosa en la sangre. O sea, cuando la sangre está en niveles no adecuados para la salud del organismo en sangre. Hay ciertos rangos que la glucosa está bien en la sangre, pero si está muy, muy elevada por mucho tiempo puede traer problemas de salud y eso es la diabetes. ¿Ya? El exceso de glucosa o de azúcar en sangre. Muy bien. Entonces vamos a seguir. La diabetes es todo un tema porque causa problemas multisistémicos, ¿ya? O sea, el cuerpo en general empieza a fallar cuando los niveles de glucosa están altos en sangre. Como dice ahí, daña los ojos, o sea, las personas que tienen glucosa elevada pueden tener problemas en los ojos, los nervios, arterias y órganos en general. ¿Ya? También tienen mayor proporción de generar obesidad, ¿ya? Pensando que si hay mucha glucosa en la sangre, esa glucosa se va sintetizando como, o se acumula como grasa, ¿ya? Un ácido graso, entonces se genera mayor obesidad, se generan cardiopatías, ciertos problemas cardíacos, neuropatías, problemas neuronales, nefropatía, o sea, problemas en los riñones, retinopatía, problemas en la retina, en la visión. Y como dice abajito, depresión y mayor riesgo de cáncer. O sea, tener diabetes es todo un cacho, ¿ya? Te genera problemas multisistémicos. Por eso es muy importante detectarla y cuando se detecta que la tiene, intentar tratarla, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Prevalencia de diabetes a nivel nacional es el cuadrito que está acá marcado en amarillo, es de un 12,3, ya de los diagnosticados, pero esto es del 2016 a 2017. Habría que ver esto es la encuesta nacional de salud que se hace en Chile. Habría que ver si se hace una hora, yo creo que debería venir una hora este año o el próximo, no creo que este año por el tema del coronavirus, pero a lo mejor el otro se hace otra y vamos a ver si vamos aumentando o bajando. En general, la diabetes ha ido aumentando en Chile, ¿ya? Ha ido aumentando con el tiempo. Ya, esto es importante entender cómo funciona la regulación de la glucosa. Déjenme ver si hay una que es más bonito. No, no hay uno más bonito. Pero es bien sencillo. Acá aparecen varios gráficos, pero es bien sencillo. Si la glucosa está
baja en sangre, si la glucosa está baja en la sangre, acuérdense que la sangre va a medir como el nivel de glucosa, como hay sensores que miden cuánta glucosa tenemos. Si la glucosa está baja en sangre, ¿ya? Por ejemplo, porque no he comido, si uno no come, la glucosa va a estar baja, o si he hecho ejercicio, el ejercicio también disminuye los niveles de glucosa en sangre. Si la glucosa está baja en sangre, el páncreas, que es una glándula, ¿cierto?, que está ahí en el abdomen, abajo del estómago, va a secretar una hormona que se llama glucagón, ¿ya? Que se está acá. Entonces los niveles de glucagón suben, eso hay una flechita hacia arriba. Al aumentar los niveles de glucagón, lo que hace el glucagón es que la glucosa que está almacenada en el hígado se secreta, o sea, pasa desde el hígado y se libera a la sangre, y por tanto, la glucosa sanguínea aumenta. ¿Ya? Eso. En estricto rigor lo que pasa. Si hay poca glucosa en sangre, el páncreas libera glucagón y el glucagón hace que se libere la glucosa y aumente los niveles de glucosa en sangre y esté en un rango más adecuado. ¿Qué pasa en caso contrario? ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, comemos? Cuando nosotros comemos, el intestino absorbe la glucosa de los alimentos y aumenta la glucosa en sangre, ¿cierto? Si aumenta la glucosa en sangre, lo que pasa es que el páncreas va a liberar insulina, y la insulina hace que la glucosa entre al hígado y a las células musculares, o sea, sale de la sangre, entra al hígado y a las células musculares, y ahí bueno, se transforma en glucógeno, que es un conjunto de glucosa. Básicamente el glucógeno es como una pelota, como un racimo de uva, como un montón de glucosas juntas, ¿ya? La insulina hace eso, hace que cuando hay mucha glucosa en la sangre, la glucosa entra al músculo y a los hígados y salga de la sangre, y ahí los niveles de glucosa se regulan nuevamente, ¿ya? Entonces, si hay poca glucosa en sangre, se libera glucagón, y si hay mucha glucosa en sangre, se libera insulina. Es el mecanismo de regulación de la glucosa que lo ve la glándula que se llama páncreas. Aquí, por ejemplo, hay un gráfico donde podemos ver en rojo la insulina y en verde la glucosa. Entonces, por ejemplo, aquí la persona tuvo una comida en la mañana, se tomó su desayuno, la glucosa aumentó y inmediatamente el páncreas, ustedes ven que secreta insulina, que está en rojo. Por tanto, la glucosa que está en verde baja. Después tenemos otra comida, vamos a ir al almuerzo, y de nuevo sube la glucosa, el páncreas genera insulina y la glucosa baja, ¿ya? Después, dice ahí a las 8 de la noche, la persona cenó y cenó harto porque la glucosa subió harto, ahí queda en verde como a esta altura, y por esto el páncreas secreta más insulina y la glucosa baja. Y después durante el sueño, como uno está comiendo, la glucosa baja, sigue bajando, ¿ya? Se está utilizando en los procesos metabólicos, ¿ya? Entonces así se va regulando el tema de la glucosa en sangre con la insulina. O sea, nosotros comemos y la insulina ayuda a bajar la glucosa en sangre, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si hay problemas con la insulina? La glucosa no va a bajar mucho y por tanto se va a empezar a acumular en la sangre. Y eso nos genera un problema, o nos puede generar un montón de problemas. Así funciona la cosa. O sea, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, se entiende cómo funciona la glucosa, todo este proceso? Perdón, la glucosa, la insulina, el glucagón. Sí, profe, se entiende. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir entonces. Ahora, cuando hay problemas, entonces con la regulación de la glucosa se genera lo que se llama la diabetes. Cuando alguien no es capaz de bajar los niveles de azúcar en la sangre, que sería lo que gráfico, o sea, eso sería una persona normal, ¿cierto? Que no tiene problemas de diabetes. Hay que tener problemas de diabetes, va a subir la glucosa, y la insulina, como no se produce en grandes cantidades o hay problemas con ella, la glucosa no baja y se mantiene alta los niveles de glucosa en sangre. Ese es el problema, ¿ya? Entonces hay dos tipos de diabetes.
está la diabetes, en verdad existen más, pero la diabetes mellitus, que son justamente estas, hay dos, la tipo 1 y la tipo 2. Primero, para entender cómo funciona este tema, acá hay un gráfico que está abajo. ¿Ya? Entonces, lo normal que pasa es que si la glucosa sube en sangre, el páncreas genera insulina, que sería este cosito acá que se representa como una imagen triangular. Este cosito o hormona se junta al receptor de insulina, que por ejemplo está en los músculos, y cuando el receptor de insulina en el músculo es como un canal, como que tiene una compuerta, que se abre o se cierra. ¿Cuándo se abre? Cuando se junta una insulina. Entonces el receptor de insulina está en el músculo, si una insulina se le junta, se abre la compuerta y deja que la glucosa entre al músculo, por ejemplo. Entonces ahí la glucosa entraría al músculo. Eso sería el funcionamiento normal. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 1? ¿Ya? El páncreas no secreta, como sale ahí la flechita, está cortada la producción de insulina. Entonces, ¿qué pasa? Sube la glucosa en sangre, el páncreas, como tiene problemas para generar insulina, no genera mucha insulina, o genera o nada, por tanto, los receptores de insulina no reciben insulina y por tanto no se abren. Como no se abren, la glucosa no puede entrar y se mantiene en la sangre. Entonces, la diabetes tipo 1 tiene que ver con problemas de secreción de insulina, ya que el páncreas no la secreta a la sangre. Y eso se da como dice ahí, porque generalmente se destruyen las células B del páncreas. Las células B son las encargadas de secretar la insulina. ¿Ya? Entonces el páncreas no da insulina, está como se corta la producción. Y eso es el problema. ¿Ya? Como dice ahí, el 20% de los casos de diabetes en Europa y Norteamérica son de diabetes tipo 1. O sea que el problema está en el páncreas no genera insulina. Esa es la diabetes tipo 1. La tipo 2, ya se me fue, acá está. Y la tipo 2, no, el problema no está en el páncreas. O sea, no es que el páncreas no secrete insulina, el páncreas sí secreta insulina. O sea, la glucosa aumenta y se secreta insulina. O sea, el páncreas está bien, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Es que hay una resistencia. Los receptores de insulina no se juntan con la insulina, o sea, hay insulina en sangre, pero los receptores de insulina no se juntan con ella y por tanto no abren las compuertas para que entre la glucosa en la sangre. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, hay una resistencia insulínica. ¿Ya? Eso sería la diabetes tipo 2. Ese es el 80% de los casos. Entonces, nosotros podemos tener diabetes tipo 1 cuando no se secreta insulina, el páncreas que está fallando, o diabetes tipo 2 cuando sí se secreta insulina, pero los receptores de insulina no la están captando. ¿Ya? Esa sería la cosa. No sé si se entiende la diferencia. Si alguien tiene alguna duda, me va preguntando. Bueno, acá hay criterios de la Asociación Americana de Diabetes, ADA, 2019. Hay ciertos niveles de ciertas cosas que se tienen que dar, pero para no enredarme tanto, vamos a hablar cómo se hace acá en Chile. No sé si alguien se ha tomado el examen de insulina acá alguna vez, de glucosa. Sí, perfecto. Entonces, el examen de insulina es bien sencillo. Usted va a, no sé, pues, a un al consultorio, no sé, pues, a hacer un cara verde, porque es asqueroso, ¿cierto? Usted va, no sé, pues, a un lugar, no sé, pues, a donde se lo tiene que tomar, donde lo deriven. Usted llega y tiene que decir, no, usted tiene que llegar en ayuna. Entonces, usted llega en ayuna, ¿cierto? Sin comer, y se le va a tomar una primera muestra de sangre. Entonces, en esta primera muestra de sangre, se va a ver el nivel de glucemia o glicemia en la cantidad de glucosa en sangre. Entonces se le va a medir y si está sobre el 126 es alto para llegar en ayuno en sangre. Voy a hacerlo en rojo.
para que se entienda. Entonces usted llega y tiene, por ejemplo, 126, chuta, eso ya es alto para llegar en ayunas, ¿ya? O si usted llega en 100, entre 100 y 126 como que está alterada, y sobre 126 ya que es como un problema, ¿ya? Como que puede ser que haya un problema. Si está bajo 100 ya tranquilo, o sea, es lo normal. Después que usted se toma esa primera muestra de glucosa, perdón, de sangre, se le da un vasito con glucosa, que como dice Damari acá, es como una Fanta sin gas. Es una cuestión con azúcar, una bebida que usted le dan. Yo nunca me lo he hecho, pero todos los que lo han hecho dicen que es súper asqueroso. Ya, pero tiene que tomárselo porque es parte del examen. Entonces se toma la cosita con glucosa y va a esperar ahí 2 horas. ¿Ya? 2 horas. No sé, dice, espera acá 2 horas. Tiene que estar ahí esperando 2 horas sentado a que ese vasito con glucosa pase a la sangre, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Va a entrar a la sangre, va a aumentar los niveles de glucosa en sangre y ahí se ve qué está pasando. Si fuera una persona normal, en 2 horas ese nivel de glucosa debería haber bajado. Y si tiene problemas de diabetes, la glucosa se va a mantener alta, ¿cierto? Después de 2 horas. Entonces, después de 2 horas se le vuelve a tomar otra muestra de sangre. Y ahí se ve en qué nivel. Entonces, si está sobre 200, como es ahí, 200 miligramos por decilitro en la glucosa, va a decir, esta persona no bajó, su cuerpo no fue capaz de bajar la glucosa que ingirió, por lo tanto, lo más probable es que tenga diabetes. ¿Ya? Si está sobre 140, se dice que hay un cierto riesgo de intolerancia al hidrato de carbono, que eso habría que hacerle como un seguimiento, si es que tiene diabetes o no, ¿ya? Pero si está sobre 2, o sea, sobre 126 en ayuno y sobre 200 después de la sobrecarga de glucosa, ya se podría decir que estamos en problemas de general días, ¿ya? Eso sería el diagnóstico. Entonces le hace una prueba básicamente al organismo si regula bien la glucosa o no. Y si no, la persona tiene diabetes. Ahí tiene que empezar con sus tratamientos, ¿ya? Entonces, no sé si hasta ahí vamos bien. He intentado ir lo más preciso posible, entonces no sé si o no he profundizado mucho en algo, pero vamos así. Entonces, tratamiento de la diabetes es un tratamiento multifactorial. Hay factores. La dieta es importante, la alimentación, la actividad física es muy importante y dejar hábitos como el tabaquismo. El tabaquismo de por sí es como que te aumenta la diabetes, entonces habría que dejar de fumar, si alguien fuma, por ejemplo. O sea, hay ciertos cambios en el estilo de vida que hay que hacer, ¿ya? De ahí el médico va a derivar, pues el médico no es nutricionista y no es entrenador, entonces no puede prescribir nada, él tiene que derivar. Entonces el médico, ¿qué va a hacer? Va a decir, ya, vaya a la nutrición, el nutricionista te va a decir, ya, ¿cómo está comiendo? Y te va a dar una pauta de alimentación que sea más adecuada para una persona con diabetes, ¿ya? Y actividad física le va a decir, mira, vaya donde, no sé, Francisco Moraga, que es entrenador, y él va a poder entrenarla para que usted pueda, mediante la actividad física, tener este tratamiento para la diabetes, o donde Damari o donde Javiera, no sé. Ya los va a derivar a uno de ustedes que son los entrenadores, que deberían tratar la parte de actividad física, ¿ya? Eso sería como el tratamiento. También el médico puede dar medicamentos, ¿cierto? ¿Qué medicamentos generalmente se dan? El más común es la metformina. ¿Ya? Que está, no sé si alguien conoce a alguien con diabetes que consuma metformina, yo conozco algunos. ¿Ya? Entonces la metformina va a estimular la secreción de insulina, como dice acá, y potencia su acción. ¿Ya? Y lo otro que hace es que inhibe la gluconeogénesis hepática, o sea, hace que el hígado no almacene mucha glucosa. Entonces la gente que tiene diabetes también, o resistencia a la insulina, si no alcanza a tener diabetes, se le puede dar algún medicamento como metformina, ¿ya? Que de por sí hace que la glucosa se mantenga en niveles adecuados. Pero la metformina como tratamiento no es el importante, así es como todos son importantes, pero lo más importante es que las personas hagan lo que hablamos anteriormente, dieta, actividad física y disminuya hábitos como el tabaquismo, ¿ya?
Si el médico solamente dice, no, tome metformina y no le dice nada más del otro, es un médico más o menos, ¿no? Porque tiene que darle el tratamiento completo. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque incluso una persona que genere problemas de mm, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 no, porque ahí el páncreas es el problema y la persona va a tener que inyectar insulina así o así. Pero alguien que tenga diabetes tipo 2, por ejemplo, si hace actividad física, incluso los niveles de diabetes pueden bajar, porque la actividad física estimula que se unan más receptores de glucosa en las paredes de los músculos. Entonces, se puede, como entre comillas, sanar de la diabetes o en gran medida sanar. Entonces, sí o sí, la actividad física es súper, para mí es tan importante, no sé si es lo más importante, pero dentro de los factores, es uno de los cruciales, que no se pueden dejar de lado. Y aquí hay un estudio de Pedersen y Saltin, que básicamente es un review donde se ven los niveles de evidencia, ¿ya? Acuérdense que hay nivel de evidencia A, B, C y D, ¿ya? En los artículos científicos. D sería cuando no hay evidencia sobre un tema. C, que hay poquita evidencia. B, moderada evidencia. Y A, un nivel de evidencia A es cuando ya hay demasiado, ya está súper comprobado que algo es así. ¿Ya? Entonces, lo que es con respecto al ejercicio físico y la resistencia a la insulina y diabetes tipo 1 y 2, está ultra demostrado, como dice acá en amarillo, el ejercicio físico disminuye la glicemia en el diabético adecuadamente insulinizado. El efecto es notable y beneficioso, por lo que debe ocupar un lugar destacado en el tratamiento diario de la diabetes junto a la dieta e insulina. O sea, no te pueden tratar la insulina o la diabetes sin ejercicio. Sería como imagínense una silla de 3 patas que le falta una pata. Uno se va a caer. ¿Ya? Tienen que estar las tres. Tiene que estar el tratamiento médico, la dieta y el ejercicio. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros como entrenadores, ahí tenemos un campo laboral bien importante. Acá en Chile hay harta gente con diabetes, así que hay mucha gente que necesita entrenar. Así que si a alguien le interesa el área de la salud, ahí va a tener un nicho de trabajo importante, si es que se quieren dedicar a esta área de la salud. ¿Ya? Pero no puede faltar el ejercicio físico en el tratamiento de diabetes, ¿ya? Es como fundamental. Ya aquí aparecen objetivos que uno tendría que tener en el ejercicio físico, y son todos estos de acá, son varios, pero es como más o menos lo que hablamos siempre: mejorar los fines cardiorrespiratorios, el consumo de oxígeno, aumentar los niveles de fuerza, reducir el porcentaje de grasa, aumentar la masa muscular. ¿Cierto? Es como lo que trabajamos en general en el área de la salud, ¿ya? Y eso va a traer ciertos beneficios, como dice ahí: resistencia a la insulina, vamos a controlar mejor la parte glucémica, vamos a bajar el porcentaje de grasa, va a disminuir la presión arterial, va a disminuir el porcentaje. Y ahí todo el tema de vamos a regular mejor la depresión y ansiedad con el ejercicio, vamos a dormir mejor, eso va a hacer que tengamos menos medicación, esto es súper importante, menos medicación y mejorar la calidad de vida. Eso es todo lo que pasa con el ejercicio físico. Por eso, sí o sí, ejercicio físico. Acá tenemos, miren, la farmacodependencia o modificación de estilo de vida. Hay mucha gente que es farmacodependiente, o sea, sí o sí tiene que tomar medicamentos, se vuelve como dependiente a la toma de medicamentos y no puede dejar de vivir sin medicamentos. ¿Ya? ¿Qué se ha visto acá? Que es más eficaz, si ustedes ven en verde, ¿ya? Es mucho más eficaz. Ya, vamos a explicar este gráfico para que se entienda. Lo uno son, primero, acá son gente que tiene porcentaje de diabetes alterada, ¿ya? Perdón, que tiene niveles de glucosa elevada. Vamos a responder esa pregunta un poquito más adelante. Ahí, Sebastián, un poquito de paciencia. Vamos a explicar este gráfico y ahí vamos a hablar después del qué hacer, ¿ya? Del ejercicio. Bien, acá hay un grupo de personas que se les detecta que tienen diabetes, tiene glucosa alta en sangre. Como que hicieron el examen, hoy tiene glucosa alta en sangre. Entonces ahí a esos grupos de personas se dividió en 3 grupos, ¿ya? Y esto fue un estudio que se hizo en años, 4 años. Y cada 0,5 años, o sea, cada 6 meses se hizo una medición, ¿ya? Entonces el grupo partió, o a estas cantidades se le dieron en 3 tratamientos. El tratamiento 1 era placebo, o sea, no se le daba nada, se le daba una pastillita que en verdad no hacía nada. Entonces los casos de diabetes, si ustedes se dan cuenta, en la línea azul.
ya muy alto después de 4 años. O sea, se iban detectando personas y a todas estas personas se les daba placebo, placebo, placebo. Y después de la población que se evaluó, hubo mucha gente con diabetes. O sea, un 40% total las personas que se detectaron con glucosa alta generó diabetes. ¿Ya? O sea, 4 de cada 10 personas generaron diabetes. El grupo 2 era solamente con metformina, o sea, se le daba el medicamento. 3 de cada 10 personas que, o sea, el 30%, o 3 de cada 10 personas que se les diagnosticaba la glucosa alta generaban diabetes. Y los que se trató solamente con mejorar el estilo de vida, tampoco fue tan brutal la intervención, mira, fue solamente 150 minutos de actividad física semanal. Súper poco, o sea, entrenar, no sé, pues 3 veces a la semana, 50 minutos. Una intervención más o menos suave de actividad física, aunque fue suave, fue mucho más eficaz que el tratamiento con metformina. ¿Ya? Solamente un 20%, o sea, 2 de cada 10 personas diagnosticadas con glucosa elevada generaron al final diabetes. Solamente con este ejercicio físico de 150 minutos semanales, que es una prescripción más o menos básica. ¿Ya? O sea, es mucho más eficaz la actividad física y el ejercicio y el cambio de estilo de vida, o sea, alimentación, que el tratamiento médico. Por tanto, como dije, tiene que ser lo primordial. O sea, la metformina, el tratamiento farmacológico es secundario. Es menos importante que la modificación del estilo de vida. ¿Ya? Así que ahí ya está más que demostrado. De aquí está la asociación con el fines cardiorrespiratorios, que es básicamente con los niveles de consumo de oxígeno, y hay menos probabilidad de padecer diabetes tipo 2. ¿Ya? Básicamente eso es este resumen. Ya, quiero vamos a avanzar un poquito. Creo que ya todos entendemos la importancia de la... Ya. Esto es importante porque vamos a empezar a hablar ahora de la... De prescripción de ejercicio, pero hay que tener antes qué pasa o qué buscamos hacer con el ejercicio fisiológicamente, ¿ya? Lo que ustedes ven acá son los receptores de insulina, ¿vale? Lo que está acá, mira, a la izquierda. Me quedó feo la línea. Esto es para que lo entiendan porque esta es como la clave de la cosa, del ejercicio de diabetes. Hay glucosa en la sangre, ya que está ahí, y que es una célula muscular, lo que está en amarillo. Acá hay receptores que no están funcionando, ¿cierto? Entonces generamos diabetes tipo 2. Y por tanto, la glucosa no entra a la sangre y por tanto se mantiene en la sangre, perdón, no entra en la célula, se mantiene en la sangre y por tanto la glucosa se mantiene elevada. ¿Qué hace el ejercicio físico? El ejercicio físico hace que ciertos transportadores, que son los GLUT4, que son incluso independientes de insulina, se pongan en la membrana del músculo, o sea, estos transportadores están dentro del músculo y el ejercicio hace que se generen, o sea, que se sinteticen y que se coloquen en la membrana y que hagan que la glucosa entre. Entonces, lo que hace el ejercicio físico mejora los niveles de recepción de glucosa del músculo. Por tanto, el músculo se vuelve un mejor absorbedor de glucosa de la sangre y por tanto los niveles de diabetes pueden bajar o incluso desaparecer en una persona. Este estímulo que da el ejercicio no se puede reemplazar por una pastilla, no tomes esa pastilla y los transportadores de glucosa, perdón, se le van a poner en las paredes de los músculos. No, no existe eso por una pastilla, solamente lo da el ejercicio físico, ¿ya? Por eso es tan importante el ejercicio físico y es lo que uno busca. El ejercicio físico de por sí hace que los músculos sean más eficaces al absorber glucosa de la sangre. ¿Ya? Esa es la magia del ejercicio. Que no lo logramos con nada más, ni con dieta, ni con ni una otra cosa. ¿Ya? Aquí no nos vamos a detener, pero hay ciertas... La AMPK es una molécula importante en eso. Vamos a... Este es como el detalle de cómo ocurre.
¿Ya? No quería el detalle cómo ocurre, pero básicamente lo que ocurre es lo que les dije. El ejercicio hace que transportadores de glucosa se pongan en la membrana y por tanto lo absorbe más glucosa. Se pone bueno para absorber glucosa. Eso es la esencia, tiene un montón de pasos, ahí los pueden ver con más calma en las diapositivas, pero no me quiero detener a explicarlo porque si no sería muy largo y sería muy complicado. Ya, ahora, cuando nosotros entrenamos, hay pasos que hay que seguir para una planificación para una persona enferma de diabetes o insulino dependiente, ¿ya? Si ustedes ven las etapas que aparecen acá, el entrenamiento de personas con diabetes, es básicamente lo que uno ya sabe de antes. O sea, por ejemplo, dice estudio de la capacidad funcional y análisis de la aptitud física y metabólica. ¿Qué es esto? Evaluar. Evaluación. ¿Ya? Evaluación. Me quedo más o menos la letra. 2. Determinación de los objetivos. O sea, evaluar, plantear objetivos. 3. No, el 2 le falta algo que es planificar. Evaluar, planificar. Y después ya sería la ejecución, la parte 3, 4, 5, todo el rato. Que dice fortificación de los grupos musculares esenciales por separado. O sea, se pueden trabajar grupos musculares de forma aislada. Se puede hacer de forma combinada, pero Carlos Saavedra propone hacerlo de forma aislada, porque él tenía un método que lo ha trabajado así. ¿Ya? Después hay que transferir de las capacidades adquiridas a los hábitos de la vida. O sea, buscar que la persona mejore su... Por ejemplo, si una persona iba, no sé, vamos a decir que vivía a 6 cuadras del trabajo y tomamos un colectivo. Decirle, oye, ¿por qué no estás caminando? Y aprovechar de hacer esa caminata en la mañana, por ejemplo. Es como, ¿cómo podemos ir transfiriendo esta mayor actividad física al día a día? 5. Desarrollar de la capacidad aeróbica submáxima, o sea, trabajo aeróbico de intensidad mediana o baja intensidad. Y después, paso 6, evaluar para ver los beneficios del entrenamiento. Esta es una propuesta de Carlos Saavedra del año 2000, o sea, 20 años atrás, igual es más o menos antigua, pero es una propuesta que uno puede llevar a cabo y más o menos funciona. ¿Ya? El mismo Carlos Saavedra, el profe que está allá, pues le gustaba mucho a Carlos Saavedra, pero él hizo un método que es el 1x2x3. ¿Ya? Este método es bien sencillo. La persona hace 1 minuto de ejercicio y es un ejercicio de intensidad elevada, o sea, por ejemplo, si trabajamos con pesas es trabajar, no sé, con el 80% del RM, no es tan baja la intensidad. Después 2 minutos de pausa por 3 series, y eso por cada grupo muscular, trabajarlo así, y eso se ha visto que mejora los niveles de diabetes e hipertensión. ¿Ya? Y este método estuvo bien famoso por un tiempo, ahora no tanto, pero en su momento tuvo su época de fama. Esto vamos a saltarnos. Ya, lo que es importante entender acá, perdón, es que básicamente lo que tienen que hacer las personas con diabetes, para ir más directo al grano, es hacer trabajo de fuerza y trabajo de aeróbico. ¿Ya? Como dice ahí. Bueno, históricamente, antes, igual que en la obesidad, igual que la hipertensión, se consideraba como el trabajo aeróbico importante y lo de fuerza como no tan importante. O sea, antes era como, no, tiene que caminar, tiene que andar en bicicleta, tiene que nadar, y era como puro prescripción aeróbica. Pero con el tiempo se ha demostrado que el trabajo de fuerza es súper importante también. Entonces ya, como dice ahí, en la última década, el entrenamiento de fuerza ha ganado fuerza, valga la redundancia, o ha ganado mayor impacto en el entrenamiento, la prescripción y en prevención de diabetes tipo 2. Entonces, ¿por qué? Porque tiene todos estos beneficios que aparece acá. Cosa problemática en ayuno, la hemoglobina glucosilada aumenta, sensibilidad a la insulina mejora, masa libre de grasa baja. ¿Ya? Entonces, recomendación actual se puso abajo bien en chiquitito, que básicamente lo mínimo serían 150 minutos semanales de actividad física vigorosa o moderada, que uno lo puede dividir. Yo puedo hacer, no sé, 3 sesiones de 50 minutos, puedo hacer 5 sesiones de 30 minutos. Si hago más HIIT, por ejemplo, a lo mejor son sesiones más cortas, pero de más alta intensidad. Si es más entrenamiento continuo, serían sesiones más largas, menos sesiones a la semana. Pero la suma de todo, el volumen, debe ser 150 minutos semanales de actividad física, moderada o vigorosa. En resistencia sería trabajar en R2 o en R3. ¿Ya?
si quieren ver parámetros de, por ejemplo, Carlos Saavedra de resistencia, R2 o R3. Y sesiones de fuerza de 2 a 3 de entrenamiento de fuerza, de por lo menos 60 minutos por sesión. Eso es lo que se recomienda ahora más actualmente, aunque esto es del 2012 esta recomendación. Pero actualmente más o menos siguen esas recomendaciones. ¿Ya? O sea, básicamente lo que hay que hacer es trabajo de fuerza y trabajo con sobrecarga, como dice acá, que van a traer un montón de beneficios, que son los que aparecen acá. Cada uno de estos es un estudio, ya que dice beneficios, acá el trabajo aeróbico y recomendaciones, y estos son 4 estudios del trabajo de fuerza y recomendaciones, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer en resumen es eso, ¿ya? Trabajo aeróbico, por lo menos 150 minutos, de trabajo de intensidad moderada o alta, que sería R2 o R3, y trabajo de fuerza 2 a 3 veces a la semana. El trabajo de fuerza tiene que ser progresivo, no puede partir, vamos a trabajar fuerza máxima a la semana 1, no. Primero se hace el periodo de adaptación anatómica, después podemos trabajar hipertrofia o fuerza máxima en los siguientes mesociclos, ¿ya? Pero hay que ir haciendo una progresión. En aeróbico también podemos partir, por ejemplo, trabajando con R2, R1, haciendo como una progresión, y después llegamos a R3, cuando la persona ya se va adaptando y va progresando. Ya eso serían las recomendaciones de entrenamiento, ¿ya? No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. Tengo algo más que agregar que no está acá en las diapos, pero... Ninguna, profe, está muy buena la clase, se entiende todo. Gracias, Sebastián. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Yo quiero dar unas comentarios que no están acá en la diapo, pero es como en concreto. O sea, si uno trabaja con personas con diabetes, la realidad, o sea, imagínese usted mañana tiene que entrar con diabetes. Ya sabe, ya tengo que preocuparme de la alimentación, ver si fue al nutricionista, qué recomendaciones va teniendo. Tengo que preocuparme de que está yendo al médico para que esté controlado todos los niveles de diabetes y que entrene conmigo de forma adecuada. Perfecto. Ya evalúo, hago una anamnesis, todo el tema. Vamos a empezar a entrenar. Es importante, es el tema de la regulación de la glucosa, ¿ya? Es importante que la persona, cuando empiece el entrenamiento, se mida los niveles de glucosa, ¿ya? Antes de entrenar. ¿Por qué razón? Por una razón bien práctica. Sobre todo aquí, esto es importante en las personas que tienen diabetes tipo 1. ¿Por qué? ¿Qué pasa con una persona que tiene diabetes tipo 1? Se tiene que inyectar insulina. Se pincha. Por ejemplo, yo tengo un tío, que es mi tío mayor de todos mis tíos, él tiene diabetes tipo 1 hace hartos años. Y él todos los días, como 3 veces al día, cuando va a comer, tiene que agarrar su jeringa, ponerle la insulina y se pincha en la guata, se pone una jeringa y se mete la glucosa para adentro. ¿Ya? ¿Qué pasa con los de diabetes tipo 1? Que los de diabetes tipo 1 hay un riesgo en entrenarlo. ¿Por qué razón? Porque los que tienen diabetes tipo 1, cuando se inyectan insulina, la insulina les va a bajar la glucosa en sangre, ¿cierto? ¿Pero qué pasa con el ejercicio? El ejercicio también baja la insulina en sangre. Entonces, si la persona se pone insulina y entrena, como tiene 2 factores que le están bajando la insulina en sangre, que es el ejercicio y la insulina, los 2 factores que bajan la glucosa en sangre, que es la insulina y el ejercicio, puede ser que la insulina le baje demasiado, que tenga glucosa muy, muy baja, y eso puede ser peligroso. O sea, la persona se nos puede desmayar y todo, porque acuérdense que el cerebro, por ejemplo, ocupa glucosa para sus funciones, entonces puede dar lo que se llama un choque insulínico, ¿ya? Entonces ahí tenemos un riesgo. ¿Cómo se controla ese riesgo? Primero, midiendo los niveles de glucosa en sangre, antes de que empiece a entrenar. Si están muy bajos, darle a la persona algo de glucosa, o que coma un dulce o algo así, antes de que empiece el entrenamiento, ¿ya? Algo tan sencillo como que coma un dulcecito, 30 gramos de carbohidratos, ya no va a haber ningún problema. Otro tema importante es medir la glucosa más veces durante el ejercicio. Entonces podemos medir al principio, podemos medir a la mitad del entrenamiento, por ejemplo, cada 30 minutos, cada 40 minutos, medir para ver cómo va la glucosa, si está en un rango bueno, si ya bajó mucho, hay que darle más glucosa, o sea, darle otro un dulcecito, un chocolatito, para que le suba, y de ahí podemos seguir entrenando.
¿ya? Y medir al final, porque después de que uno termina de entrenar, también los niveles de glucosa bajan. Entonces hay que medir la glucosa al principio, cada 30, 40 minutos, o sea, al medio, y después al final, para ver que la glucosa no baje. Y si bajó, le damos un poco de carbohidrato. ¿Ya? Ese es un tema para cuando uno entrena a alguien ya como en la sesión, ¿ya? Para las personas que tienen glucosa y que se tienen que medir como diabetes tipo 1, ellos ya saben medirse. O sea, usted dice, ya voy a medirse y me muestra cómo está. Uno no tiene que medirlo, ¿se entiende? Ellos tienen su pack de medición y todo su cuento, porque tienen que medir todos los días, a cada rato. Entonces, no se estresen mucho de que ustedes tienen que pincharlo y sacarle sangre. Ya ellos mismos son autosuficientes en el tiempo. El otro tema importante es cuando van a entrenar esas personas que ocupen un tipo específico de glucosa. O sea, hay glucosas, perdón, estoy mezclando las palabras. Ocupen un tipo específico de insulina. Hay insulinas que son de acción rápida, o sea, que usted se la inyecta y le baja la glucosa súper rápido. Hay insulinas que son de acción media, que van bajando la glucosa más paulatinamente, y hay insulinas que son de acción lenta, que van bajando la glucosa muy lentamente. ¿Ya? Si una persona va a entrenar, se le recomienda que ocupe ojalá insulina de acción lenta o media, ¿ya? Porque si ocupa de acción rápida más el ejercicio que baja la glucosa, hay más riesgo, ¿ya? Usted le dice a la persona, mire, vamos a entrenar, así que los días o los momentos que entrenemos, usted en ese momento, en esa tarde o esa mañana, hable con su médico para que pueda inyectarse insulina de acción lenta, ¿ya? Y así con el ejercicio no vamos a tener ningún problema, ¿ya? Entonces, lo que acabo de decir es súper importante en personas que se inyectan insulina. Ya si le toca entrenar a alguien con insulina, tiene que preocuparse de eso, del control de la glucosa durante el ejercicio, recapitulando, de que consuma insulina de acción lenta y si la glucosa va bajando, que coma algo que le suba la glucosa, algún dulcecito, algo de acción rápida, un chocolate, no sé, ¿ya? Esas serían mis recomendaciones, como si les toca entrenar con diabetes tipo 1, tienen que tener cuidado durante la sesión. Si lo hacen, ni un problema, ¿ya? Muy bien, no sé si hay alguna duda, pregunta, vamos a dejar que unos 5 minutitos para responder alguna pregunta que haya sobre el tema. Ya. Diego tiene que. Ya, ahí lo voy a hacer, que no estaba viendo ahí la. Ya, Sebastián también había hecho una. Vamos a responder estas dos preguntas. La de Sebastián primero, que está. Dice, profe, el entrenamiento de grupos más grandes como el glúteo o el isquio o cuádriceps tendrían más beneficios con relación a prevención de la diabetes. Hay que entrenar básicamente todos los grupos musculares en las personas con diabetes. No es que uno se enfoque en un grupo en particular, sino que hay que entrenar todo el cuerpo. ¿Ya? Se recomienda por el tema del riesgo que implica entrenar todo el cuerpo. Dice que el músculo absorbe glucosa en sangre, ¿cierto? Cuando uno ocupa la glucosa que hay dentro del músculo, el músculo va absorbiendo la glucosa que hay en sangre. Entonces, una persona, sobre todo los de diabetes tipo 1, que se inyectan insulina, si hacen ejercicio de fuerza multiarticulares, van a ocupar muchos músculos y por tanto van a ocupar mucha glucosa en sangre. Y eso puede tener un riesgo con el tema de la insulina, a menos que usted lo regule muy bien, ¿ya? Por eso, por ejemplo, Carlos Savera recomendaba hacer más ejercicios más aislados, más de grupos musculares aislados, más que más generales. Ya, eso puede ser así en un principio, cuando la persona ya lleva un tiempo entrenando y ya sabe cómo regular bien la glucosa en sangre y también su cuerpo se ha ido adaptando, ha ido mejorando los niveles de diabetes, uno puede pasar más ejercicios multiarticulares, pero por como precaución se recomienda aislar un poco al principio, después ya no. ¿Ya? Por importante que todos los músculos que se entrenen, o sea, que una persona con diabetes tiene el cuerpo en general, no como ya vamos a entrenar puro el tren inferior, no como en general, todo el cuerpo. Ahora, uno puede hacer sesiones como aisladas, como decir, ya, hoy día vamos a entrenar tren inferior, mañana ejercicio de empuje, pasado mañana ejercicio de tracción, o sea, puedo hacerlo como típico fisiculturista, ¿ya? O puedo hacer, no, hoy día vamos a entrenar todos los grupos musculares en la misma sesión, también puede ser. ¿Qué se recomienda? En un principio aislarlo un poco más y después ya ir trabajándolo más en conjunto. Como esa sería una progresión que se puede ir dando. Ya.
Andrés dice que todo claro, igual quiero repasar PPT, perfecto. Y Diego Vega dice, profe, ¿tiene algo que ver hacer entrenamiento donde se priorice el sistema energético glucolítico? A ver, si usted ocupa el sistema glucolítico, bueno, el sistema glucolítico, la glucosa se ocupa siempre, ¿ya? Cuando usted está aeróbico, también es glucolítico, pero oxidativo, ¿ya? Si usted hace trabajo anaeróbico, un sistema energético glucolítico de forma anaeróbica, o sea, trabaja en R4, R3 también es glucolítico anaeróbico, tiene como una mezcla de ambos. Lo que va a pasar es que usted va a ocupar mucha glucosa en el músculo y el músculo va a absorber mucha glucosa de la sangre, ¿ya? Lo cual puede tener ciertos beneficios porque el músculo justamente se ve estimulado a aumentar su nivel de absorción de glucosa en sangre. Entonces trabajar en R3, R4 puede ser beneficioso para alguien con glucosa elevada, pero no al principio. Al principio se recomienda a partir de intensidades más medias, o sea, R1, R2, y cuando ya se adaptó, ya mejoró sus niveles fisiológicos, podemos ir avanzando hacia R3, R4, ¿ya? Pero siempre con cuidado, siempre midiendo la glucosa, a lo mejor no con mucho volumen, y después ir aumentando, la persona va a ir adaptándose y va a ir mejorando, ¿ya? O sea, respetar bien el proceso adaptativo de la persona, ¿ya? Eso es el tema. Pero si usted, por ejemplo, la clase 1, ya, primer día de entrenamiento, vamos a hacer trabajo anaeróbico, o sea, R4, no, pues me lo va a matar al sujeto en la clase 1, entonces no sería muy adecuado, ¿ya? Sería mejor R2, R1. Usted me dice, oye, llevamos 3 meses de entrenamiento, hoy día vamos a hacer un trabajo de R3 con una frecuencia cardíaca del 1% de la frecuencia cardíaca de reserva, con 3 meses de entrenamiento la persona ya debería tolerarlo bien, o sea, no deberíamos tener muchos problemas. Igual hay que medir la glucosa y todo el tema, pero no se me va a morir. No es como si lo hiciera en el día, ¿se entiende? Entonces hay que tener ciertos niveles de progresión con las personas. Y eso es igual que todos los entrenamientos. Muy bien, chiquillos, estamos casi en la hora. Voy a pasar la lista, voy a nombrar como siempre a los que tengo ausentes. Y si usted está presente, me avisa y yo lo dejo presente, ¿ya? Como lo hacemos siempre. Entonces, los que tengo ausentes el día de hoy son Valentina Barrios, Moirian Berríos, Jorge Castañeda, Naomi Castillo, Martín Díaz, Luis Durán, Fernando Garrido, Camila Lagos, Damaris Miranda, yo sé que Damaris está presente porque tiene algunas preguntitas, Jairo Órdenes, Alejandro Roldán, esos son los que tengo ausentes. Si usted está presente, me dice, profe, que estoy, yo lo dejo presente. Torrijos está presente. Torrijos no lo nombré, ¿por qué me dice presente? Nombré solamente los que tengo ausentes. Ahí por si acaso, Torrijos. Ahí te dice Javiera, el trabajo se entrega hoy, sí, hoy día se entrega. ¿Ya? Así que mándenmelo ahí el link de YouTube para poder ponerle su nota. ¿Ya? Así que para que se pongan el día con el tema del trabajo. Ya. Parece que está todo bien. Nadie de los que nombré está presente. Ya. Andrés no está presente, no lo nombré. Así que tranquilo. Ya, chiquillos, estamos listos entonces. Hay libertad de acción. ¿Cuál trabajo? El que había que entregar hoy día, pues el del video de YouTube. Donde escoge 2 componentes y tiene que explicarlo y todo el tema. ¿Ya? Recuerden los componentes, hay que poner referencias bibliográficas. Eso es muy importante. Chiquillos, nos vemos, que estén bien, cuídense. Chao, chao.